Hasta ahora vimos el tema de acciones, y vamos a seguir viendo acciones, pero nos queda ver el tema de debentures, bonos de goce y participación y obligaciones no negociables, que también son títulos de crédito. ¿Sí? Si bien no es un tema de la unidad, no es un tema de la unidad ver las maneras de financiación que tienen las sociedades, la acción, la emisión de acciones, tiene que ver con conseguir fondos, también. Ahora bien, de estos tres que les estoy señalando, ¿sí?, como otros títulos, vamos a centrarnos un poco en lo que es los bonos de goce y participación. Los bonos de goce y participación están regulados en el artículo 227 y siguientes, ¿sí? Los bonos de goce y participación están regulados en el artículo 227 y siguientes. Los bonos de goce, ¿vieron que hablamos de acciones amortizables? ¿Vieron? No lo tocamos de lleno porque no es de esta unidad, pero no sé si la unidad pasada Daniel Valoras habló de acciones amortizables o algo por el estilo. Acciones que se rescatan, ¿no? Las acciones pueden ser amortizables. Si vieron esta que vimos, las acciones preferidas, ¿sí? Preferidas patrimonialmente, que es lo último que hablamos. Sí, eso sí. ¿Se recuerdan? Que les dijimos... ¿Sube el Power ese profesor después? ¿Lo sube? ¿El Power? Sí, queda todo grabado. Ah, si querés subirlo, sí, lo subo, no hay problema. Bueno. Las acciones, me hiciste acordar. El doctor Balonas me dijo que ya subió el trabajo de asamblea, así que después lo pueden ir visualizando, y cualquier duda que tengan por el aula virtual la vamos evacuando, ¿sí? O la clase que viene. ¿Queda claro? Pero ya está subido. Bien. Volvemos. Hay acciones que son amortizables, ¿sí? Amortizables significa que se pueden cancelar, ¿sí? Se pueden cancelar. Generalmente las preferidas patrimonialmente, como son de inversión, se pueden cancelar. ¿Qué significa que se cancela? Que al tenedor de esa acción, ¿sí?, la amortización es un concepto contable, ¿no? Amortización significa desgaste. Ustedes saben que contablemente el auto se amortiza a los 5 años, un inmueble a los 50 años, etcétera, ¿sí? Eso significa el desgaste de uso. Es traspolar un concepto contable a la acción. Bueno, ¿qué pasa con la acción amortizable? Se amortiza, se desgasta, se gasta y se le devuelve al socio el capital, ¿sí? A cambio se suele dar los bonos de goce. Los bonos de goce. ¿Qué son los bonos de goce? Los bonos de goce se dan a cambio de las acciones totalmente amortizadas, ¿sí? El inversor de una acción que se amortizó, la amortización de acción tiene todo un procedimiento que está en el artículo 223, ¿sí? Tiene que ser decidido por la asamblea, ver el procedimiento, etc. Esa acción, ¿sí?, amortizada, dejó de existir, se paga el capital, se cancela la acción. Generalmente piénsenlo en relación con el artículo 235, inciso 3, que es la asamblea extraordinaria que lo decide, el rescate o amortización de acciones, y sobre acciones preferidas patrimonialmente, acciones de inversión. El tenedor de esa acción, el titular de esa acción, recibe un bono de goce. Recibe un bono de goce normalmente. El bono de goce lo habilita a participar en las ganancias y, en el caso de disolución, en el producido de la liquidación, sin ser socio. Sin ser socio. ¿Se entiende? ¿Mismo valor? ¿Perdón? ¿Mismo valor de la acción? No, Digo, bueno, depende la reglamentación del bono de goce. No necesariamente el mismo valor, ¿sí? Depende la reglamentación del bono de goce, ¿sí? Pero es una herramienta precisamente que complementa al tema acciones preferidas y de amortización de acciones.
¿sí? No está destinado exclusivamente para eso, para ese supuesto, de las acciones preferidas, ¿sí? Porque las acciones pueden ser las acciones amortizables, tienen que estar autorizadas en el estatuto, ¿sí? Pero normalmente las que se amortizan, o las acciones destinadas a amortizarse, son estas acciones preferidas. ¿Me explico? Porque son acciones de inversión. Pero no necesariamente. Ahora, para comprender la lógica, el bono de goce sí está destinado a reemplazar a la acción que se amortiza. ¿Sí? Dejó de ser socio, porque se amortizó la acción, pero recibe a cambio el bono de goce, ¿sí? Que da derechos a las ganancias y da derecho a la cuota liquidatoria. ¿Comprendido? Esto es propio de las sociedades anónimas. Son herramientas de las sociedades anónimas. Ustedes me dirán, ¿para qué sirve una sociedad anónima de 2 hermanos? Lo que yo te contestaría es, una sociedad anónima de 2 hermanos no debería ser sociedad anónima. Debería ser sociedad de responsabilidad limitada, si querés. ¿Me explico? Bien. Después tenés los bonos de participación, que son bonos que se emiten por prestaciones, ¿sí? Que no son capital, ¿sí? Que no sean aportes de capital, que no sean aportes de capital. Que no sean aportes de capital. Generalmente estos bonos de participación se le da a nivel gerencial o para arriba, ¿sí? Son bonos en participación de las ganancias. Son los bonos en participación de las ganancias. Si ustedes siguen un poquito el suplemento económico de La Nación o de Ámbito y demás, se van a dar cuenta que a nivel dirigencial de las empresas, a nivel directorios, ¿sí? Gerencial también, pero a nivel directorio, es como un pase de partido de fútbol, y todos se dan como pases de equipo de fútbol, y todos los pases se dan a partir de abril, más o menos. ¿Por qué? Porque en marzo cobran los bonos, ¿sí? Los bonos de participación son los incentivos que se suelen dar, al personal gerencial, ¿sí? Al personal gerencial que aporta el trabajo, o al personal, al que integra el órgano del directorio, es muy común, ¿sí? Esos son los bonos de participación, no están atados a acciones, ¿sí? Y pueden emitirse por prestaciones que no sean aporte de capital, trabajo. ¿Me explico? Al presidente de una sociedad anónima se lo incentiva con un bono de participación. Y de esa manera también va más allá de la retribución del directorio, que ustedes puedan ver la problemática, ¿sí? Pero los bonos, evidentemente, se pagan en una fecha determinada, una vez anual, ¿sí? Es anual. ¿Queda claro esto? Porque se pagan al momento del dividendo. Como están atados a las ganancias, se pagan al momento de pagar el dividendo al resto de los socios. ¿Restan ganancias? Sí, restan ganancias. Pero estamos hablando de grandes sociedades anónimas. ¿Sí? Ningún director de una sociedad anónima no tiene bono de participación. ¿Comprendido esto? Sí, por lo menos las sociedades anónimas no son privadas. No, esto no entra parte de la remuneración, es otra cosa. No, la remuneración del directorio es otra cosa. ¿Sí? Además pueden tener bonos de participación. Y después tenés los bonos de participación para el personal, que fue lo que se hicieron en casi todas las empresas privatizadas. Para poder privatizar las empresas en la década del 90, ¿sí? Estatales, se ofreció al personal ser socio. No socio como accionista, sino con bonos de participación, ¿sí? Para demostrar la bonanza de la privatización, ¿no? Son 2 visiones completamente distintas, ¿sí? Para eso se emplearon los bonos de participación en las ganancias del personal. Las empresas privatizadas entregaban bono de participación al personal, ¿sí? Entonces el personal tenía una vez al año el pago de un plus, ¿sí? Un plus que tiene que ver con la ganancia, si la hubo, si no la hubo, no. Estas son herramientas propias de la sociedad anónima. ¿Comprendido esto? ¿Sí? Después tenemos los deventures. Los deventures son alternativas de financiación interna. Tanto las deventures como obligaciones negociables, mientras que los bonos son alternativas de retribución, ¿sí? Reemplazos de acciones amortizadas, los primeros, los bonos de goce,
los otros son alternativas de retribución, alternativa de compromiso, es una herramienta que se usa para eso. Los debentures y obligaciones negociables son otra cosa, son elementos de financiación. Cuando vos te querés financiar, vas al banco, ¿sí? A nosotros no nos queda otra. Pero las empresas tienen las sociedades anónimas, pero las empresas en general, ahora lo vamos a ver, la sociedad anónima tiene, las empresas por acciones, tienen un elemento que se llaman los debentures, ¿sí? Los debentures son un título de deuda. Un título de deuda, ¿sí? Se emite deuda, colocan deuda, ¿sí? Es decir, emito 20 debentures, o 1000 debentures, ¿sí? Al valor de 100 pesos cada uno, gano los 100 pesos, ¿sí? Y pago de acá a un año el 20% de interés. ¿Me explico? Los debentures no se usaron, cayeron en desuso, están regulados en la Ley General de Sociedades y tiene origen en las empresas inglesas de ferrocarriles, ¿sí? Las empresas inglesas de ferrocarriles acá, cuando eran inglesas, tenían ese formato, ¿sí? De empleo de debentures. Entonces cuando la Ley General de Sociedades los acogió, y la verdad que las reformas no lo fueron sacando, pero la verdad que no se usa, ¿sí? Pero son un título de deuda, una herramienta de financiación que tienen las sociedades. Estos debentures tienen características. Lo más curioso son las garantías, ¿sí? Porque es un título de deuda, es decir, la empresa A emite deuda. Entonces yo pongo plata ahí a cambio de un debenture, con la idea de que me va a devolver esa plata en el plazo previsto, más un interés. ¿Comprendido esto? ¿Sí? Esto, estoy explicando debentures, pero después, ahora cuando pasamos a obligaciones negociables, sí es prácticamente lo mismo, cambian algunas cosas, por eso lo estoy explicando, ¿no? Porque recién le dije que no se usaban. Pero hay cosas que son comunes. Ahora, vos emitís deuda y a cambio de la deuda, perdón, vos como inversionista y adquirente de ese título de deuda, ¿qué vas a exigir? La garantía. Intereses. La garantía. Sí, intereses lo vas a exigir. Pero por más que te prometan intereses fundamentales, es un poco lo que dijo ahí Damián, la garantía. Claro, sí. Claro, la garantía, lo que vas a exigir es la garantía, ¿viste? Y la garantía hay 3 tipos de garantías, ¿sí? La flotante, la especial y la común. La flotante, la especial y la común. La común es, sobre todo, es la quirografaria, ¿sí? Generalmente, las grandes empresas que no necesitan ningún otro tipo de presentación pueden utilizar garantía común, ¿no? La especial es de hipoteca, es sobre bienes inmuebles, ¿sí? Y la flotante es una garantía propia de estos títulos de deuda, ¿sí? Que implica constituir el privilegio de la prenda y de la hipoteca y del anticresis y de todos los privilegios de las garantías de los hechos reales, ¿sí? Pero sin el formato o sin la forma exigida para la constitución de esa garantía. Por eso se llama flotante. Es una garantía, la común no constituye los privilegios que dan ni la prenda, ni la anticresis, ni la hipoteca. Pero sobre todo el patrimonio, porque es la común, si es la quirografaria. La flotante constituye sobre todo el patrimonio los efectos de la garantía de la hipoteca, la prenda, la anticresis, etc. Pero no están sujetos para su constitución a la formalidad de la constitución de esos derechos, ¿sí? Sino que se constituye con la emisión del programa de deuda. Y los acreedores, los debenturistas que adquirieron esos debentures, tienen el privilegio,
¿sí? El privilegio sobre todo el patrimonio que le da en un inmueble la hipoteca, en un móvil la prenda, y así, sobre lo producido el anticrés, etc. ¿Comprendido? Esa es la garantía flotante. ¿Mm? ¿Cuándo se exige la garantía flotante? ¿Sí? Porque, sí, Marcela. ¿Se inscribe en algún lado esto? No porque es flotante. ¿Sí? No porque es flotante. Sí se inscribe en las condiciones de emisión. ¿Mm? No es que la sociedad deja de tener la disposición de los bienes o se complica eso, sino que en caso de ser exigida la garantía, porque esto es así, perdóname, retrocedo un poquito. Cuando una sociedad emite, ¿sí? Es a través de un banco, a través de un fiduciario, y los tenedores de esos debentures conforman lo que es un órgano paralelo, que es la asamblea de debenturistas. ¿Comprendido? Los tenedores de esos debentures conforman un órgano paralelo que es la asamblea propia, representados a través de un fiduciante, etcétera, etcétera, a través de un contrato de fideicomiso. No es que son personas individuales, son personas individuales, pero conformadas en una asamblea de debenturistas. Esa asamblea va a poder exigir la garantía, depende qué garantía tengan esos debentures. Si es común, es común. Si es especial, es especial, sobre el inmueble que sea. Pero si es flotante, exige la garantía cuando no paga los intereses, depende de cómo sea la condición de emisión, cuando pierde el cuarto de activo, la sociedad que emitió los debentures, en caso de disolución, o si cesa el giro de los negocios. Ahí se hace efectiva la garantía sobre todos los bienes que tengan, con el privilegio que da la hipoteca, la prenda y demás. ¿Comprendido esto? Sí se asienta en los bienes la emisión de los debentures. ¿Sí? Sí se asienta en los bienes la emisión de los debentures. ¿Queda claro? La sociedad conserva la disposición y administración de los bienes, ¿sí? Mientras no ocurran ninguno de estos supuestos. No ocurran ninguno de estos supuestos. ¿Sí? Por eso es que no es idéntico al bien hipotecado. ¿Me explico? Sino que es, por eso se la llama garantía flotante. Cobra importancia cuando se hace efectiva. Cobra importancia cuando se hace efectiva. ¿Sí? Cuando se hace efectiva. Pero ¿cómo sabes? ¿Vos te fuiste y demás? No, porque cuando emitís debentures, se conforma la asamblea de debenturistas. ¿Sí? Se forma la asamblea de debenturistas, que no es un órgano societario. No cabe duda que no es un órgano societario, ¿sí? No integra a la sociedad. Pero es un órgano con injerencia en la sociedad, de debenturistas. ¿Me explico? ¿Sí? Por esto, entre otras cosas, es que los debentures no se utilizaron. Primero porque eran muy propios de las empresas inglesas, no estaban muy arraigados en nuestra legislación. Pero el tema de las facultades que tiene la Asamblea de Debenturistas es lo que de alguna manera desalentó también el uso de esta herramienta. ¿Por qué? Porque la otra facultad que tiene la Asamblea de Debenturistas, ¿sí? Es la de pedir la suspensión del directorio, ¿sí? Pedir la suspensión del directorio. Cuando los debentures fueron o son emitidos con garantía común o flotante, la asamblea de debenturistas puede pedir
la suspensión del directorio si es que no se pagaron los intereses, ¿sí? Pierda el cuarto del activo o ingrese en una causal de disolución. Es decir, casi en las mismas condiciones que puede hacerse efectiva la garantía flotante, además, los deventuristas pueden tomar el control del directorio. ¿Me explico? Un órgano completamente ajeno. Esto es lo que hizo mucho ruido, y por eso nunca se emitieron deventures. Cayó en desuso. ¿Sí? Las facultades que tienen los deventuristas es la de revisar la documentación, asistir a las reuniones de socios, a las asambleas, etc. Cuando el deventurista toma el control porque la sociedad emisora incurrió en alguno de estos supuestos, ¿sí? Perdió la cuarta parte del activo, no paga intereses, ingresa en una causal de disolución, puede disponer incluso liquidarla, o seguir el giro habitual de los negocios para cobrarse sus acreencias, ¿sí? Hasta que queden desinteresados. Esta parte que la ley general de sociedades otorga a los deventuristas es lo que más ruido hizo, ¿sí? Cuando la garantía es especial no hay problema, estas facultades no la tienen los deventuristas, solamente los deventuristas limitan sus facultades de intervención a la ejecución del bien sobre la cual hubo esa garantía. Pero en la garantía común o flotante, la flotante además de tener los privilegios que otorgan la prenda, anticresis, la hipoteca, pueden intervenir el órgano de dirección de la sociedad o el órgano de administración, el directorio. ¿Sí? De ahí es que los deventures dejaron de usarse o no se usaron, y además estaba previsto para las sociedades por acciones. Ahora bien, ¿qué es lo que se usa? ¿Qué es lo que se usan? Las obligaciones negociables, las ON. Eso sí es más común. Es muy común. Las obligaciones negociables, ¿sí? Las obligaciones negociables tienen una dinámica similar a los deventures, muy similar a los deventures, tiene los mismos tipos de garantías, común, especial o flotante, ¿sí? Genera la asamblea de obligacionistas también. No es necesario el contrato de fideicomiso para todas las etapas, ¿sí? No es necesario el contrato de fideicomiso y la intervención bancaria para todas las etapas, con lo cual en ese aspecto es un poco más libre. No tiene las facultades de intervención a los obligacionistas que tienen los deventuristas, no tienen la facultad de intervenir y reemplazar al directorio en esos supuestos, ¿sí? Y las obligaciones negociables se amplía el universo para que sean utilizadas, además de las sociedades por acciones, por las cooperativas y las asociaciones civiles, y también las sucursales de las sociedades extranjeras. Con lo cual, las obligaciones negociables tienen un régimen más benigno para el emisor, con mismas seguridades para el inversor, y con un elenco de beneficiarios, ¿sí?, más amplio que el de los deventures, porque no solo están las sociedades por acciones, sino que las cooperativas, asociaciones civiles y las sucursales de las sociedades extranjeras. La CSRL no no pueden. ¿Cómo? La CSRL. No. ¿Pueden emitir? No. No. Precisamente porque la sociedad anónima
es la sociedad por excelencia de inversión. Es la sociedad de inversión. Por eso es que se habla, y ahora se puede comprender mucho mejor, cuando se habla de un abuso de la sociedad anónima. Nosotros estamos pensando, porque pensamos en la típica sociedad anónima de 4 hermanos. ¿Me explico? Eso tiene que ser una SRL. Vos fijate todo el aparato que hay atrás de una sociedad anónima, el andamiaje jurídico para la financiación que tienen. ¿Me explico? ¿Para qué quieren 2 hermanos explotando un kiosco? Obligaciones negociables, una locura. Ahora, si pensás en YPF es otra cosa. Si pensás en no sé, no se me ocurre a esta hora, pero en cualquier sociedad anónima grande, ¿sí? Cualquier sociedad anónima grande, es otra cosa. ¿Sí? Si pensás en cualquier laboratorio, y hasta ahí nomás, los laboratorios algunos son SRL, pero si pensás en cualquier laboratorio es otra cosa. ¿Me explico? ¿Por qué no van a un banco? Y fácil, porque el banco, los intereses son muy caros. ¿Me explico? Los intereses son muy caros, los que cobra. ¿Sí? Y los que paga son mínimos. En las obligaciones negociables, lo que hay es, para el inversor, un interés superior al plazo fijo. ¿Se entiende? ¿Sí? Y el que paga, que es la sociedad, es un interés menor al bancario. ¿Me explico? Profe, por ejemplo, Credil, sociedad anónima. Sí. Generalmente ese hace propuesta, por ejemplo, de pagar un monto, 300 cuotas a determinado monto, pero al final le da el monto total que dice ser con la suma de esas cuotas, no tiene nada. Pero vos estás hablando de Credil como actividad de préstamo, eso es otra cosa, ¿eh? No dice como actividad, no, tiene dentro del contrato parte de préstamo, por lo que estaba viendo y leyendo, ¿no? ¿O es una sociedad de Credil, sociedad anónima es? Sí, sociedad anónima. No, hay que diferenciar lo que es la actividad financiera de préstamo a individuos de lo que son las obligaciones negociables o de las herramientas estas. Estas herramientas son emisión de deuda. El tercero, a través generalmente de una entidad bancaria, que es a la que se le da a través de un fideicomiso, al que se le da la etapa de emisión y colocación de la deuda, ¿sí? Y generalmente a través de agentes de bolsa también, porque estos también lo manejan los agentes de bolsa, vos accedés a comprar obligaciones negociables, ¿sí? Pagando la obligación negociable, y eso que pagás es el préstamo que vos le haces a la sociedad. ¿Me explico? Después la sociedad te va a devolver ese capital, ¿sí? Más el diferencial de intereses según el programa de emisión. De eso estamos hablando, Dante, ¿eh? De eso estamos hablando. Claro, sí, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Inclusive ni interviene el banco en este caso. No, claro, porque seguramente sean sociedades que se dedican al crédito. ¿Me explico? Pero esto es a la inversa, pensalo. Es decir, yo soy la sociedad A y me quedan 2 opciones. Y necesito, no sé, 1 millón de pesos. ¿Sí? Que nada hoy. Necesito 20 millones de pesos. ¿Me explico? ¿Lo saco del banco o emito deuda? ¿Me explico? Si emito deuda, de Ventures no, porque los deventuristas tienen determinadas facultades que a mí yo pierdo 1/4 del activo en el próximo balance y me intervienen. ¿Me explico? ¿Qué emito? Obligaciones negociables a través de un banco. Entonces, ¿qué significa? Todos ustedes invierten en esas obligaciones negociables. Lo que ustedes pagan por esas obligaciones negociables, a mí me ingresa como el préstamo. Y yo después se los tengo que devolver. Esa es la dinámica, dicho a grosso modo, ¿no? Esas son las obligaciones negociables. Ahora, tanto los deventures como las obligaciones negociables, ¿sí? ¿Por qué hago esto? Porque lo que yo les pago a ustedes es mucho menos que lo que le pago al banco. ¿Me explico? Pero lo que ustedes reciben por esas obligaciones negociables es mucho más de lo que un banco le daría a ustedes. ¿Se entiende cuál es el negocio? Sí, obviamente es mucho mayor la ganancia. Claro, si vos esto lo pones en plazo fijo, te dan nada.
Si lo pones en obligaciones negociables, por supuesto que vas a recibir mucho más, ¿sí? Ahora yo, aún pagando eso, es mucho menos que lo que le tengo que devolver al banco por el mismo préstamo de 20 millones. ¿Se entiende? La otra alternativa es emitir obligaciones negociables o debentures convertibles en acciones. Eso también se puede hacer, ¿sí? Eso también se puede hacer. ¿Habría Pero, que ver si a corto o a largo plazo? ¿O como... sí, depende de las condiciones de emisión, Dante. Cada condición de emisión es distinta. Hay a cortos y a largo plazo. Ahora, si son convertibles en acciones, esa emisión tiene que reunir los requisitos del aumento de capital y los acuerdos previstos en la Asamblea Extraordinaria. ¿Sí? Recuerden que estas obligaciones negociables y estos debentures, si son convertibles en acciones a su vez, también tienen que pasar por el acuerdo societario, ¿sí? Por el acuerdo societario. Por el acuerdo societario. Doctor, ¿siempre son los bancos que operan en estas obligaciones negociables? Sí, son entidades financieras, sí, claro. Sí, ¿O los fideicomisos también tienen una figura similar? No, es a través de un contrato de fideicomiso. Es a través de un contrato de fideicomiso. Pero allí la figura es el banco. Es el banco. También pueden ser sociedades de bolsa y demás, pero son entidades financieras. ¿Sí? Bien, Son entidades financieras. Si ustedes ven, yo porque a veces me gusta el económico de la Nación, de los sábados, ahí hay obligaciones negociables para tirar por el techo. Si ustedes pueden invertir en cualquier obligación negociable en cualquier momento. Eso es lo que el país está muy atrasado en comparación con otras economías. De acá no salimos del banco. ¿Me explico? Nosotros como pequeños inversores. Pero las obligaciones negociables están al orden del día. ¿Sí? Y pocos invertimos en obligaciones negociables. Pocos pensamos invertir en obligaciones negociables. ¿Se entiende? Por toda una cultura que llevamos atrás y demás, todo lo que ustedes quieran, pero es todo un mercado, y favorecer directamente a una empresa. ¿Me explico? A una empresa productiva. En el medio está toda la intermediación. Pero bueno, son herramientas que de a poco me parece tienen que ir levantando vuelo. Bien, ¿quedó claro entonces? Acciones, ¿sí? Debentures, ¿sí? Leanlo de la ley de sociedades, cayeron en desuso por estas facultades que tienen, y las obligaciones negociables como la gran vedette, ¿no? De la emisión de deuda. Todo esto, si bien las obligaciones negociables no están reservadas a la sociedad anónima, sí son herramientas también de la sociedad anónima. Y ahí voy a seguir insistiendo siempre con lo mismo. Acá empiezan a darse cuenta de a poco, ¿sí? Del abuso de la sociedad anónima, ¿no? Del abuso de la sociedad anónima, ¿sí? Para un kiosco de revista y encontramos sociedades anónimas que se dedican a eso. Y no tiene sentido. ¿Me explico? Bien, seguimos. Ahora sí entramos a la última unidad, que es derechos y obligaciones de los accionistas. Les pido por favor que esto lo lean, ¿sí? Porque podemos seguir hablando mucho más, pero el tiempo no nos va a dar. Bien, derechos de los accionistas. Al dividendo, hay más, ¿no? A negociar las acciones, a examinar balances, estado de resultados, cuadros anexos, memoria, informe del síndico. Eso les recuerda el control, ¿no? La facultad de control. A obtener copia de las actas, a examinar libros y papeles sociales, derecho de receso, derecho de preferencia y derecho de acrecer. ¿Sí? Y derecho de acrecer. Estos son un poco los derechos de los accionistas. Vamos a detenernos en dos derechos, ¿sí? Porque al dividendo más o menos lo vieron, negociar las acciones es lo que estuvimos viendo hoy, ¿sí? Pero a examinar los libros, a ejercer el control, esto lo vieron en la primera parte de la materia, pero vamos a ver un poco el derecho de receso, que lo van a volver a ver, y el derecho de preferencia y de acrecer. El derecho de receso, ¿sí? Es el 244 y el 245.
El derecho de receso solo se da en los supuestos del artículo, de los supuestos especiales, ¿sí? En los supuestos especiales del 244, no en otros. No en otros, ¿sí? Recuerden que ahí nos aplica la pluralidad de votos para las acciones que son privilegiadas en el voto, y se trata de la transformación, prórroga, reconducción, ¿sí? Disolución anticipada, transferencia del domicilio al extranjero, bueno, todo cambio fundamental del objeto, etcétera. Son esos supuestos. ¿En qué consiste? En que los accionistas disconformes, ¿sí? Aunque esto aplica también para el resto de las sociedades, ¿sí? Los accionistas disconformes pueden retirarse de la sociedad. Salvo en la disolución anticipada. ¿Por qué? Porque igual van a recibir la cuota liquidatoria, ¿sí? Y en la fusión y escisión si son incorporantes. Si la sociedad es incorporante, no se puede ejercer el derecho de receso, ¿sí? También en el aumento de capital, cuando excede el quíntuplo, eso lo van a ver cuando vean bien asambleas, pero la diferencia entre ordinaria y extraordinaria, donde se decide más o menos el quíntuplo del aumento de capital, ¿sí? Y en general, así como en las cláusulas leoninas, tienen que tener un principio que es la supresión del riesgo, acá sería todo cambio fundamental del contrato. Todo cambio fundamental del contrato social, ¿sí? Todo cambio fundamental en el contrato social. En las que hacen ofertas públicas, ¿sí? Ofertas públicas son las que cotizan sus acciones, no pueden ejercer el derecho de receso si las acciones que le van a dar a cambio, ¿sí? En la fusión, en la escisión y demás, también están sometidas a la oferta pública. También están sometidas a la oferta pública, ¿sí? Esa es una limitación que tienen las acciones o las sociedades que cotizan en bolsa, perdón, los socios de las sociedades que cotizan en bolsa. Si se fusionan o escinden y van a ser incorporadas, ¿sí? No son incorporantes, van a ser incorporadas a otra, si las acciones que le van a dar también cotizan en bolsa, no podés ejercer el derecho de receso. Porque se prioriza, evidentemente, el tema de la cotización en bolsa. El tema de la cotización en bolsa. ¿Cuándo se ejerce? Dentro de los 5 días, ¿sí? De haber votado en contra, de los socios presentes, o dentro de los 15 días de la clausura de la asamblea, ¿sí? de los que estuvieron ausentes. A partir de ahí, hasta el 5.º día o hasta el 15.º día, si estuvieron ausentes. Caduca el derecho de receso, si dentro de los 60 días que originó la decisión que fundamenta el derecho de receso, ¿sí? La sociedad la deja sin efecto. La sociedad la deja sin efecto. Entonces, plazo para ejercerlo: 5 días para los socios que estuvieron presentes en la asamblea que tomó tal determinación. 15 días para los ausentes. Aún ejerciéndolo, caduca si la propia sociedad dentro de los 60 días, ¿sí? deja sin efecto la decisión que motivó el ejercicio del derecho de receso. Entonces, no quiero que de ninguna manera ustedes definan al derecho de receso, como lo hacen habitualmente en los exámenes, diciendo que es la posibilidad de retirarse cuando alguien no está de acuerdo con una decisión. Eso no existe. No es. ¿Sí? El derecho de receso es cuando vos no estás de acuerdo
ante los supuestos especiales. Y aún, dentro de esos supuestos especiales, hay excepciones. Hay excepciones. ¿Sí? Hay excepciones. ¿Sí? ¿Comprendido? Bien. Vamos a ver el derecho de acrecer y el derecho de preferencia. Calculo que ya lo vieron, pero es el artículo 194 y 197. El derecho de preferencia hay que diferenciarlo del derecho de acrecer, y esto está en el primer párrafo. ¿Sí? Se los leo. O el que lo quiere, hay una compañera o compañero que lo está copiando, si lo copia mejor, pero si no lo leo. Las acciones ordinarias, sean de voto simple o plural, ¿sí? Que son las privilegiadas en el voto, otorgan al titular el derecho preferente a la suscripción de nuevas acciones de la misma clase en proporción a las que ya posee. Excepto en el caso del artículo 216, que es una excepción. También otorgan derecho a crecer en la proporción de las acciones que ya hayan suscrito. ¿Qué significa esto? El derecho de preferencia, el derecho a crecer, se da cuando se emiten acciones. Se emiten acciones. La emisión de acciones es siempre aumento de capital. ¿Queda claro? Es siempre aumento de capital. ¿Por qué? Porque el capital de las sociedades anónimas, ¿en qué se representa? En acciones. ¿Sí? El derecho de preferencia, tengan presente que lo que protege es la incidencia en la participación. La incidencia en la participación. Es decir, si hay una emisión de acciones, y yo tengo el 20% de acciones ordinarias, siempre hablando de ordinarias, de las acciones ordinarias, privilegiadas o no, tengo derecho a suscribir las nuevas acciones por ese 20%. ¿Me explico? Si no tuviese el derecho de preferencia, esas acciones podrían estar destinadas a un tercero o a otro, y mi participación, si me aumentan el capital y no lo suscribo, se va licuando. A misma cantidad de acciones, mayor acciones, menor proporción. Entonces, si no tuviese el derecho de preferencia, se me podría licuar mi capital, ¿sí? Mi participación en el capital por emisión de acciones. El derecho de preferencia lo que tiende a proteger es la proporcionalidad. ¿Comprendido? ¿Sí? Proporcionalidad, dijo. La incidencia de la tenencia del capital. ¿Sí? Si yo tenía 20%, a ver, si hay 100 acciones y yo tengo 20 acciones, tengo el 20%. ¿Queda claro? Si emitimos 100 acciones más y a mí no me dan la posibilidad de suscribir 20 acciones de esas 100 acciones, ¿sí? No podría seguir manteniendo mi 20%. Se me reduciría mi incidencia al 10%. ¿Me explico? Eso es lo que el derecho de preferencia protege. Entonces, los titulares de acciones ordinarias, privilegiadas o no, tienen el derecho de suscribir las nuevas acciones en la proporción que tienen. Y después está el derecho de acrecer. El derecho de acrecer lo que hace es proteger al elenco societario. Es decir, si yo soy socio, tengo el derecho de preferencia. Si yo ejerzo el derecho de preferencia y suscribo el 20%, o no quiero suscribir mi 20%, suscribo el 10%, el 5% o lo que fuera, ¿sí? Porque el derecho de preferencia se ejerce hasta la proporción que yo tenía en la sociedad. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Ahora, yo puedo no suscribir todas, o puedo no suscribir ninguna. No me importa suscribir nuevo capital, pero el derecho lo tengo. ¿Comprendido? Si yo ejerzo el derecho de preferencia, en la misma proporción que ejercí el derecho de preferencia, tengo derecho a suscribir más acciones de aquellos otros que no hayan ejercido el derecho de preferencia.
¿Comprendido? Porque el derecho de acrecer lo que protege es el elenco societario. Si en una sociedad somos Juan, Ángel, Claudia y Adrián, que soy yo, ¿sí? El derecho de preferencia tiende a proteger el 25% de cada uno. Lo estoy simplificando mucho, ¿no? El derecho de acrecer implica, ponele que Claudia no haya ejercido su derecho de preferencia porque no tiene intenciones de suscribir nuevas acciones, que tanto Adrián, Juan y Ángel adquieran esas acciones que Claudia no suscribió, ¿sí? En la misma proporción que nosotros ejercimos el derecho de preferencia. ¿Por qué? ¿Qué mantenemos ahí? El elenco societario. Mantenemos a Juan, a Ángel, a Adrián y a Claudia. Evidentemente, Claudia con otro porcentaje y nosotros también, ¿sí? El derecho de preferencia va atrás de privilegiar o mantener el equilibrio en las participaciones. El derecho de acrecer intenta dar la herramienta para proteger o hacer prevalecer el mismo elenco societario. ¿Para qué? Para que esta emisión de acciones no termine en la incorporación de nuevos socios. Si es que queremos. Si no queremos, no lo ejercemos y se acabó el asunto. ¿Comprendido esto? ¿Esto que la sociedad es lo que lo ofrece? ¿Cómo se maneja? Claro, los socios es un derecho del socio, por eso lo estamos viendo acá, es un derecho del socio. ¿Sí? Es un derecho del socio. El socio tiene derecho de preferencia. Si hay una emisión de acciones, que lo decidieron en asamblea ordinaria o extraordinaria, depende hasta dónde, el socio dice, bueno, sí, yo suscribo tanta, en virtud de mi porcentaje. Y además, si otro socio no lo quiere suscribir, yo acrezco. ¿Sí? Es un derecho del socio. La única excepción que hay es en el artículo 216, ¿sí? En el artículo 216, pero tiene que ver con no emitir acciones con voto privilegiado. Si yo tengo acciones con voto privilegiado, ¿sí? Evidentemente no puedo suscribir las nuevas acciones, no van a poder ser con voto privilegiado si cotizan en bolsa. Es un punto específico. Pero la excepción al derecho de preferencia, por excelencia, está en el 197. ¿Sí? En el 197. ¿Qué dice el 197? Que el derecho de preferencia puede suprimirse, muchas gracias, ¿sí? En dos supuestos. Que primero esté la supresión del derecho de preferencia en el orden del día. Es decir, vamos a emitir acciones, ¿sí? Y sobre estas acciones no va a regir el derecho de preferencia. Tiene que estar en el orden del día. Y la segunda es que se trate de acciones a integrarse con aportes en especie o que se den en pago de obligaciones preexistentes. Estos son los únicos dos supuestos en donde el derecho de preferencia cesa. ¿Sí? Donde el derecho de preferencia cesa. ¿Cuándo? Cuando las acciones que se van a emitir, si lo decide la sociedad, ¿no? Y está en el orden del día, es para integrarse por aportes en especies, evidentemente. Es decir, nos interesa el inmueble de al lado. Perfecto. ¿Lo vamos a comprar? No. Vamos a hacer algo. Emitimos acciones y le pagamos con acciones al dueño. ¿Me explico? Y el dueño integra esas acciones dando el inmueble. ¿Comprendido? Es muy específico. Es una necesidad social. No lo puede cubrir otro socio. ¿Sí? Por eso es que a integrarse con aportes en especie. No sé, doy un ejemplo sencillo de entender. La planta hay que ampliarla, está el de al lado. Perfecto. ¿Se la compramos? Sí. ¿Tenemos plata? No. ¿Qué hacemos? Y lo incorporamos como socio. Bueno, ahí tiene que cesar el derecho de preferencia. Entonces, cuando emitís, ¿qué haces? ¿Cómo incorporás el inmueble? Y lo incorporás como capital. ¿Qué te representa el inmueble? Y no sé, 200 acciones. ¿Me explico? Aumentamos el capital en tanto, ¿sí? Y estas acciones se integran ¿con qué? Con el inmueble. Son acciones especiales. Podés hacer otra clase de acción o lo que quieras.
¿sí? Por eso las acciones, yo dije que era una clase aburrida, pero no es aburrida, es decir, las acciones, comprendiendo acciones, llegás al meollo principal, o a uno de los meollos principales de lo que es una sociedad anónima. ¿Me entendés? Lo que sucede es que en sociedades anónimas de dos socios, insisto, lo dije hasta el cansancio, esto no lo ves nunca. Pero estas son las posibilidades que te dan las acciones. Y ahí, evidentemente, si vamos a comprar un inmueble a cambio de acciones, ¿sí? Y obviamente el derecho de preferencia lo tenemos que suprimir. Ahí me lo permite la ley. Entonces, convocamos a la asamblea, aumentamos el capital, ¿sí? A integrarse y das el programa, ¿sí? Y viene fulanito, le damos a fulanito las acciones, que las integra con el inmueble. ¿Me explico? ¿Sí? Y la otra, supuesto, es cuando se da en pago de obligaciones preexistentes. Este es el único supuesto que la ley habla de capitalización de deudas. Es el único supuesto que la ley habla de capitalización de deudas. ¿Sí? La capitalización de deudas. Es decir, hace de cuenta que el vecino, en vez de que le compremos el inmueble, es nuestro acreedor. ¿Sí? Y le debemos 20 millones de pesos. Antes de que nos remate la propiedad, ¿qué hacemos? Negociamos con acciones. ¿Sí? ¿Y cómo se pagan esas acciones? Cancelando el pasivo de la deuda. ¿Sí? El único que las puede integrar, ¿quién es? El acreedor. Al que le debemos, al acreedor. Claro, tal cual, el acreedor. ¿Me explico? Son los únicos dos supuestos, vieron que la ley es lógica, los únicos dos supuestos por el cual el derecho de preferencia cesa. ¿Sí? Porque si no, viene un socio minoritario y dice, no, yo ni participé en la audiencia, en la asamblea, pero yo tengo derecho de preferencia en esto. No, pero todo esto lo hicimos para que el otro entre como, ¿me explico? Entonces acá cesa, pero tiene que estar en el orden del día y haberse decidido. Derecho de preferencia e integración, derecho de suscripción preferente, derecho de preferencia, derecho de acrecer, 194, primer párrafo, y también se complementa con el 197. ¿De acuerdo? Seguimos. Profesor, una pregunta, dice, acciones con voto privilegiado, ¿qué significa eso? Acciones con voto privilegiado, lo que vimos recién, de 1 a 5 votos. ¿Sí? Privilegiados en el voto, no las preferidas patrimonialmente. Recién no, hace la hora pasada. Bárbaro. Bien. Profesor, sí. Por ahí me olvidé o por ahí no lo recuerdo. Usted decía que dos socios no es conveniente que conformen una sociedad anónima. Sí. ¿Cuántos serían y qué No, capital? a ver. Porque si no, yo creo que no lo estudié. A ver, no es conveniente no porque hay sociedad anónima de dos socios. Lo que digo es, Sí. estudiando todo esto, te das cuenta que es una herramienta obvio. monumental Sí. para usarla para explotar un kiosco. ¿Me explico? A eso me refiero. Fíjate todo lo que estamos hablando y en económica de cada esto es una materia. Para que vos con tu hermano te pongas el kiosco de revista de la esquina. Digo, y los hay. ¿Me entendés? No tiene mucho sentido. ¿Me explico? Ese es el abuso de la sociedad anónima. Ese es el abuso de la sociedad. Ni mal ni bien, nada. Es para que usted lo comprenda, porque si no, no se entiende. Todo esto es anónima, lo que estamos viendo. Bien. Otra de las cosas, ¿sí? Estábamos en derechos, y bueno, vamos a esto que es discutido, que es la sindicación de acciones. ¿Sí? La sindicación de acciones, ¿qué es la sindicación de acciones? La sindicación de acciones, ¿sí? Me estoy quedando sin tiempo. La sindicación de acciones es un convenio parasocietario, no regulado en la ley, ¿sí? Y es una de las posibilidades que tienen los socios, vale decir. Vuelvo. La sindicación de acciones, nosotros los que estamos acá somos una sociedad. ¿Sí? Y ustedes van a tener ahí una asamblea. Nada quita, ¿sí? Que 25 de los que estamos acá nos ponemos todos de acuerdo para consensuar antes de la asamblea qué es lo que vamos a hacer. Sindicación de acciones o sindicato de acciones son esos contratos parasocietarios donde los socios tienen un acuerdo de actuación común.
¿Me explico? No sé cómo lo tienen ustedes en su Zoom, pero yo estoy en la primera fila Juan Carlos, estoy yo, Julieta, Marcela y Dante Medina. ¿Mm? Y una sindicación de acciones, si nosotros somos socios de una sociedad anónima, ¿sí? Nosotros podemos firmar un contrato que digamos, de acá a 10 años nos comprometemos a votar en bloque. Y entregamos poder para que vote en nuestro nombre a Claudia González. Y de acá a 10 años nos encolumnamos a través de todo lo que haga Claudia González. Esto es el sindicato de acciones. ¿Mm? Como tal es un acuerdo parasocietario. ¿Sí? Es un acuerdo que a la sociedad no le es oponible y es un acuerdo privado entre los socios. Pero es un acuerdo importante porque divide al órgano asambleario en facciones bien delimitadas, contractualmente, no es el acuerdo que podés hacer ocasionalmente. ¿Sí? Los acuerdos parasocietarios están definidos como acuerdos escritos, formales en ese aspecto, ¿sí? Y destinados a perdurar en el tiempo. No es un mero acuerdo en la puerta de la sede social. Tiene sus críticas, porque algunos dicen, y esto no es, ¿qué sucede? Porque se forma la voluntad afuera de la asamblea. Y sí, ustedes tienen el trabajo de asamblea y van a tener una estrategia que van a transparentar en la asamblea. La voluntad se forma en la asamblea. Ahora, nada quita que vos ya vayas a la asamblea con la idea ya hecha. ¿Me explico? Otra de las críticas que se hace es Como sí. que no se resuelve de forma libre y espontánea, porque ya se pusieron de acuerdo antes. Claro, esa es una de las críticas, pero Claro. en la idea de que la asamblea es un acto puro, donde cada uno va y va a tomar una decisión en el momento. ¿Me explico? Y eso es ficticio. Claro, sí, obvio. No pasa ¿Sí? eso. Mayorías y minorías hay. ¿Se entiende? Sí, sí. El tema es que los acuerdos parasocietarios, ¿sí? O la sindicación de acciones, que es un acuerdo parasocietario, es un acuerdo destinado a perdurar en el tiempo. ¿Me explico? No es el simple soy mayoría, minoría con mi primo y demás. Eso en las grandes empresas fue objetado y se armó, o siempre hay debate en esto. ¿Y qué pasa si alguien violenta el acuerdo? Es decir, estamos nosotros 5 y, bueno, si delegamos en un apoderado no hay problema porque va el apoderado. Pero también el acuerdo, la sindicación de acciones puede ser un acuerdo para que todos los socios vayan, no deleguemos y cada uno votemos como querramos, pero ya previamente consensuado. ¿Me explico? Y si yo en el momento voto otra cosa, ¿es válido o no es válido? ¿Me explico? Bueno, al ser parasocietario es válido. Tendré yo responsabilidad para con mis partes en el acuerdo de sindicación de acciones. ¿Me explico? ¿Sí? Falté a la palabra. No a la palabra, falté a mi obligación. Pero en la asamblea, ¿sí? Yo voto como quiero. No es oponible el acuerdo de sindicación de acciones a la asamblea o al órgano societario. No obstante, lo que yo les decía acá, el decreto 677, ¿sí? De la Comisión Nacional de Valores, explicita que es de buena práctica, que las sociedades que cotizan en bolsa, no las sociedades, sino los socios, expongan los acuerdos o la sindicación de acciones si existen. Es de buena práctica, ¿sí? Exponer la sindicación de acciones que pueda existir. Por ejemplo, vos pensás en grandes sociedades anónimas, que a su vez están compuestas por otras sociedades, ¿sí? En el fondo está siempre la persona humana, pero hay sociedades que están compuestas por otras sociedades. Un búnker societario, ¿sí? Que entre ellos tengan un acuerdo de sindicación de acciones, que a su vez son socias de esa sociedad que conforman. ¿Me explico? Bueno, la Comisión Nacional de Valores expone, como buena práctica, transparentar, ¿sí? E informar los acuerdos de sindicación de acciones. Que no es una obligación de la sociedad porque puede no saberlo, pero si lo sabe,
lo tiene que transparentar, y los socios también. ¿Me explico? A esto se llama sindicación de acciones. ¿Qué es un acuerdo parasocietario? ¿Para qué? Destinado a aunar el temperamento del voto. ¿Qué características tiene? Que no es oponible a la sociedad. Normalmente, como son escritos, y tienden a tener estabilidad en el tiempo. ¿Sí? Y si alguien lo viola, nada. Así, no afecta la decisión societaria. Tendrá una responsabilidad social, perdón, discúlpame, una responsabilidad personal respecto al resto de los integrantes de ese acuerdo, pero no le es oponible a la sociedad. ¿Sí? Nadie podría alegar un acuerdo parasocietario para decir, no, mira, Adrián Surá se votó negro cuando tenía que decir blanco. No. ¿Sí? Y tiene dos modalidades, donde se transfiere la representación a algún representante, ¿sí? O los socios actúan personalmente, pero en la dirección del voto que consensuaron. ¿Comprendido esto? Y una pregunta, doctor. Sí. En el caso de la modalidad que le deleguen a un representante, ¿no? Y el representante en la asamblea haga otra cosa, ¿sigue siendo válido para la sociedad? Por supuesto, sí, 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 claro, porque vos pensás que en las sociedades, acordate que el socio se puede hacer representar. ¿Sí? 20 socios nos podemos hacer representar por un representante, y sobre todo cuando son sociedades, cuando los que integran el haber accionario, ¿sí? Son sociedades, con lo cual siempre hay un representante ahí. ¿Me explico? Después se va a tener que ver con lo... Obviamente. Claro, después con los socios. Eso que no te quepa duda, porque es un mandatario. Ahora, es un mandatario, pero si está, está. Olvídate. No hay manera de que un acuerdo parasocietario sea opuesto o impuesto a la sociedad, sin representante. Ahora, para pensarlo bien, vos pensás que estamos hablando de grandes sociedades. Las grandes sociedades están integradas a su vez por otras sociedades. Con lo cual, la persona humana que va, ¿sí? No es el accionista. Si ustedes se acuerdan del tema este de Clarín y Moreno, que salió una vez, salió en todos los medios, Moreno Moreno, el antiguo secretario de Comercio de la época previa al 2015. ¿Sí? Moreno no era el accionista. Moreno representaba al Estado, que era accionista. ¿Me explico? Y todos los que estaban ahí no eran accionistas personales. Cada uno representa a otra empresa. La empresa es la accionaria. Esto, cuando hablamos de sociedades anónimas, tenemos que tenerlo claro. Las sociedades pueden participar en otras. ¿Me entendés? Entonces es muy común que el que vaya a la asamblea no vaya por sí, sino que representa a la sociedad. Entonces estos acuerdos parasocietarios normalmente también se dan a nivel empresarial. ¿Sí? 5 sociedades que integran a su vez la sociedad. Bueno, se ponen de acuerdo. ¿Me entendés? Es más común. También se aplica a la persona humana. También se aplica a los socios humanos. ¿Sí? A los socios personas humanas. Nos ponemos de acuerdo. Es el ejemplo, para entenderlo acá, más sencillo. Pero normalmente, en las grandes sociedades, el que va como accionista no es un accionista que tiene las acciones, titular de las acciones, sino que representa a la sociedad, que es accionista de esa sociedad a su vez, o al Estado, cuando el Estado es accionista. ¿Comprendido esto? Interesante, ¿eh? Sí, pero ¿esto se comprende? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, no digan otra cosa porque ya termina la clase. ¿Vamos a lo último? ¿Sí? La verdad que el tiempo me jugó una mala pasada. Bien, convenio parasocietario ya está, y vamos a terminar con las obligaciones para mencionarlas nada más, ¿sí? Las obligaciones básicas son de lealtad, ¿sí? La obligación de lealtad. Esta surge en varias partes de la ley, pero básicamente en el artículo 248, ¿sí? Que habla del deber del socio de abstenerse de votar si tiene interés contrario. Ahí se plasma, ¿sí? Aunque no es responsable si con su voto no se tomó una decisión que perjudica a la sociedad, ¿sí? Vale decir, en una sociedad anónima yo puedo tener un interés contrario
A la sociedad votar, obtener lo que yo quería, ¿sí? La decisión que yo quería, y perjudicar incluso a la sociedad de la cual formo parte, que si yo con mi voto no he decidido esa votación, no tengo ni siquiera responsabilidad también. Pero bueno, el deber de lealtad exige que yo me abstenga de votar, ¿sí? Después el deber de cumplir con el aporte comprometido. Acá por favor tengan bien en cuenta el 193 y el 192, que es específico para sociedades anónimas, ¿sí? Acuérdense en que tenemos la caducidad de derecho, la posibilidad de remate, ¿sí? Optar por el cumplimiento, y las acciones que no están integradas en tiempo y forma, se les suspenden los derechos, cuando no la caducidad. Y después el deber, el de cumplimiento de la ley, el estatuto y el reglamento, que ustedes lo van a ver más en directorio, y tiene que ver con el 254, ¿no? El deber de reparar. El deber de reparar, ¿sí? El deber de reparar, ¿sí? Los daños causados. Dije directorio y quise decir asamblea. Cuando las asambleas, ¿sí? Pueden resultar nulas por violación de la ley, el estatuto, ¿sí? El reglamento. El deber de cumplir con la ley, el estatuto y el reglamento. Esto surge, ¿sí? Se ve muy bien en lo que era, bueno, evidentemente el interés contrario, el deber de lealtad, pero también en todo lo que tiene que ver con las resoluciones sociales, ¿sí? Que pueden ser impugnables. Eso está en el artículo 251. En el artículo 251. Todo lo que tiene que ver con cumplir con la ley, estatuto y reglamento. ¿Sí? El socio tiene que apegarse a eso o responder, ¿sí? O responder. Bueno, movidita la clase, ¿no? Terrible. Con que no se hayan dormido, yo Estamos acá, profe. estoy satisfecho. Bien, lean, ¿sí? Lean. Lo mismo que dije la otra vez, no son muchos los artículos, pero son muy ricos, tienen mucho para poder expandirse, y cualquier cosa vamos viendo las dudas. ¿Sí? Ahora concéntrense en asamblea, pero tengan en cuenta siempre que lo que acabamos de ver hoy son las infinitas posibilidades de financiación, emisión de acciones, etcétera, que da la ley o la normativa a las sociedades anónimas. ¿Sí? Y cómo y por qué la sociedad anónima es la sociedad hiperregulada en nuestra ley de sociedades. Hiperregulada en nuestra ley de sociedades. Bueno, derecho de acrecer, derecho de preferencia, ¿sí? Eso ténganlo en presente. Y hay un montón de cosas que habrán quedado en el tintero, la clasificación de las acciones y demás, pero recuerden que son nominales, no endosables, ¿sí? Las únicas que ahora están. Acuérdense de las escriturales, y no voy a seguir hablando porque ya me cansé también. Así que... Suba el power, no puede ser. Sí, no te preocupes. ¿Alguna pregunta puntual? Y si no, ya cerramos. Hemos perdido a muchos chicos en el camino, así que... ¿Listo? No, está bien, profe, vaya a descansar. Nos vemos, sí, muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Chao, hasta luego. Gracias, buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches, chao.